Ya regresamos. Muy buenas noches. Creo que ya nos regresó el licenciado Luis, pero aquí estamos como tal. Bueno, entonces es muy importante, y no ha regresado Gonzalo, si no le daré el uso de la palabra, es muy importante que nosotros contemplemos. No, yo sí ya regresé. Dime Gonzalo, ahora sí, perdón. Le comentaba que había una iniciativa. Así es. El año pasado, de los juicios que uno llevaba, cobraban hasta el 10% y se respetaba. Algunos llegaban a cobrar hasta el 12% y te los acordaban aún hasta en incidente, se hacían los intereses. Pero a partir del año pasado hubo una iniciativa en la Corte, en la Suprema Corte, donde dicen que ya no se puede cobrar más del interés que marca el Banco de México, y creo que es el 3 o 4%, pero es anual. No sé si está enterado, profesor. No estaba enterado de lo que estás comentándome, pero sí está interesante checarlo como tal para que ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque, bueno, en cuanto a beneficio pro persona, como estábamos manejando, de nuestros clientes, ¿no? Híjole, ya llegamos a la parte escabrosa del Código Penal, responsabilidad de abogados, patronos y litigantes. Aquí está un tipo penal, ¿de acuerdo? Incurren en responsabilidad delictiva las personas físicas, los asesores jurídicos particulares de las víctimas, abogados, patronos o litigantes sin título profesional de licenciatura en Derecho y los representantes de personas jurídicas que estén o no ostensiblemente patrocinados por abogados por la comisión sin causa justificada de actos de los siguientes actos: alegar a sabiendas de hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas, apoyarse en el dicho de testigos o de documentos falsos, presentar testigos o documentos falsos. Mucho cuidado con esa parte, porque yo conozco muchos abogados que hacen documentos falsos, hacen escrituras falsas, ¿de acuerdo? O como tal, falsifican firmas. Prestar testigos, o sea, como tal, que les paguen, ¿de acuerdo? Como tal. Aconsejar a su patrocinado la presentación de testigos o de documentos falsos. O sea, que no lo hagas tú, que directamente le aconsejes a tu cliente, ¿de acuerdo? Te puedes meter en un problemón. Pedir términos para probar lo que notoriamente no pueda probarse o no de aprovecharse. A su parte, promover los incidentes o recursos, manifestaciones improcedentes y maliciosos, o de cualquier otra manera procurar dilaciones que les sean notoriamente ilegales, o sea, que dilaten el juicio, que lo hagan largo, ¿de acuerdo? Concretarse, ¿por qué? Porque la justicia es pronta, la justicia debe ser pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 de la Constitución. Concentrarse el defensor de un imputado o sentenciado a aceptar su cargo sin efectuar una defensa técnica y adecuada, aun cuando hubiere solicitado la imposición de medidas protectoras. Y así, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Busquen en su código penal las responsabilidades que tiene un profesional, ¿de acuerdo? Y como tal deben tener mucho cuidado al respecto. También la violación de los secretos, el secreto profesional. Se impondrá de prisión de 2 a 1 año o multa de 10 días de salario al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de aquel que pueda resultar perjudicado, entregue, revele, publique o divulgue algún secreto, comunicación confidencial o documento reservado que conoce o ha recibido en razón de su empleo, cargo, profesión o puesto. Por eso cuando les hablo de delitos, o bueno, de hechos punibles, jamás les digo nombres, porque es un secreto profesional. Les puedo decir lo que pasó, pero no voy a decirles quién lo hizo, ¿de acuerdo? Es muy importante el tema del secreto profesional, ¿sale? Yo puedo platicarles cualquier cosa, cualquier caso, pero jamás les voy a hablar de nombres. Incluso les pasé una sentencia, pero están como tal los nombres tapados, ¿de acuerdo? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Es muy importante que ustedes conozcan Este es de la Ley Olimpia, este nació por la Ley Olimpia aquí en Puebla, ¿sale? Delitos contra la intimidad sexual. Sale. Si no saben qué es la Ley Olimpia, ahí les pido por favor que le echen una leída, ¿de acuerdo? Es muy importante. No.
Ok, bueno, ahora, el otro día Lupita me preguntó y no pude contestar porque no me acordaba. Había como una discrepancia en mi mente, pero ya la pude aclarar. Como tal, el pagaré en un juicio ejecutivo mercantil, ¿de acuerdo? Como tal, tiene una temporalidad de 3 años. O sea, tú puedes, a partir de la vigencia o de la fecha límite de pago, ¿sale? Entonces, a partir que tenemos la fecha límite de pago, 3 años después puedo tramitar un auto un juicio ejecutivo mercantil, ¿sale? Y al término, al término del plazo se convierte en ordinario mercantil. Así es, o civil. Tiene 10 años como tal, ya no se, ya deja de ser un título de crédito y se convierte en una obligación y se puede cobrar por vía mercantil o por vía civil. Pero hay una Pero ¿cuál excepción. es la sutil diferencia entre, hay que decirles a ellos que entiendan cuál es la situación, la diferencia entre un ejecutivo mercantil y un ordinario mercantil? Pero hay una excepción. ¿Cuál es ese? ¿Cuál? Para tramitar el juicio ejecutivo mercantil una vez fenecidos los 3 años. ¿Cuál? Se puede promover después de los 3 años todavía la parte actora. Sí, yo Sí, sí lo sé, pero ¿cuál? después de los 3 años todavía la parte actora puede tramitar en vía ejecutiva mercantil la acción intentada. Pero aquí será procedente, y aquí es también la actividad que lleva a cabo el demandado para dar a conocer que el plazo de los 3 años ha fenecido y por lo tanto la acción intentada no es procedente, pero todavía se puede llevar a cabo mientras no exista una excepción que oponga a la parte demandada. Y si Y no que la se haga opone, un pago parcial. Es como si tú me dijeras, aparte, hay un criterio que refiere Sí, que eso es una estrategia, ¿no? Que se lleven a cabo pagos parciales dentro del sí, pagaré, pero pero tienes le razón. comento, A ver, hay que hacer la notificación del término. O sea, tienen que notificar que a la parte de ello, que ya sí, cumplió. sí, pero una vez transcurrido el plazo de los 3 años para promover ejecutivo mercantil, nosotros todavía podemos como parte actora promover y estamos a expensas que la parte demandada ejercite la acción ejercite la excepción correspondiente de La prescripción de la excepción vía de pago. ejecutiva. Exacto, pero si no le ejercita como excepción la prescripción, el actuar como la parte actora es procedente y la autoridad tiene que resolver conforme a la vía propuesta. Sí, claro. Exactamente. Bueno, como comentario. No, tienes razón. Pero la sutil diferencia es que en el juicio ejecutivo mercantil, el juez ordena, se le requiera de pago, ¿sí? Y en su caso de no hacerlo, se le embarguen bienes suficientes y van a quedar en garantía, ¿sí? O a resguardo de dicha del juicio propiamente, ¿de acuerdo? Están embargados. Puedo secuestrarlo o me los puedo sacar si son objetos móviles, o puedo dejar una casa, no la voy a dejar, pero dejo como depositario a la persona que es la dueña, ¿no? Supuestamente. En el caso contrario, primero en el ordinario mercantil, tenemos que precisamente hacer todo el proceso y al final con la sentencia, si así es procedente la acción intentada, deberemos de que el juez ordene el embargo y se le requerirá del pago para que dentro del término de 5 días haga el pago liso y llano, y si no, se le puede embargar y en su caso rematar el bien que haya sido embargado. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. O sea, en vulgar español, ¿sí? En el ejecutivo primero embargo y luego nos peleamos, y en el ordinario primero nos peleamos y luego embargamos. uno es más corto porque hay una presunción de cobro. Una presunción de Así, deuda, perdón. así es.
que es que precisamente dice el pagaré está inserto como un requisito, debo y pagaré, y en donde esté el garlito cuando llegan a hacer la sentencia de embargo, el actuario invariablemente le va a decir, ¿reconoce usted haber firmado esto? No, yo no reconozco derecho u obligación de pago de esta cantidad. No reconozco la firma. Obviamente es una estrategia, como bien lo dice el licenciado. Esto ya es una cuestión de colmillo. Normalmente todos dicen, sí, sí reconozco. ¿Es esta su firma? Sí. Entonces ya hay una aceptación de... Entonces es una prueba reina. Pero eso es ya de colmillo que el abogado litigante tiene que emplear. ¿De acuerdo? Dime, Brenda, levantaste la mano. Otra vez yo. No te preocupes. Usted no importa. Oiga, licenciado Colín, bueno, para los dos, también para usted, licenciado Rosas. ¿Qué pasa si en algún momento la demanda está hecha como ejecutiva mercantil, va el notificador nada más, deja la notificación, pero no ejecutan el embargo y la señora no hace caso y posteriormente como... Time. Ajá. Deja la notificación. Si no Deja está una notificación para que con el dentro de las esposo. 4 horas dentro, entienda, si no es la persona buscada, deja un citatorio para que dentro de las 24 horas se encuentre, y si no se entenderá con la persona o con un vecino. Bueno, no dejaron citatorio, dejaron notificación y acusaron de rebeldía ese juicio y hacen una sentencia. Cuando la señora nunca fue... Una cuestión muy importante. Uh-huh. Una notificación es una de vengo a notificarte tal cosa. No implica algo. Cuando es un ejecutivo mercantil, se le requiere de presencia del buscado. Bueno, pero si ya dieron una sentencia. Ahí tendría todavía que hacer precisamente algún medio de defensa en el caso de un amparo o una nulidad de juicio concluido. Ok, porque es muy raro y así, sí, así como usted se lo explicó ahorita, yo también lo tenía entendido así y esta situación se me hizo muy rara que sucedió así. Pues sí, exactamente. Bueno, gracias. No, hombre, Gonzalo, levantaste la mano. Sí, habría que ver qué asentó el actuario, ¿no, abogado? Porque finalmente pudo haber asentado que sí y hizo la notificación. Porque si no, el juez no hubiera permitido porque existirían violaciones sobre el proceso, ¿no? Pero el actuario no fue el actuario, fue nada más el notificador y dejó el emplazamiento. El actuario fue hasta marzo y la notificación la hicieron en abril del 2021. Por eso es muy raro esa. La persona que fue a notificar tuvo que haber estado con la investidura de actuario. Muchas veces... No fue. No, porque no le dejaron el acta de embargo. El acta de embargo la hicieron hasta 2 de marzo del 2022. Y ya no cuando había una sentencia. No necesariamente te pueden embargar en ese momento. Tú puedes llevar, porque a lo mejor no ves nada que te convenza, o lo puedes pero no fue el actuario, porque o sea, no fue el actuario porque nada más dejaron el puro emplazamiento de la demanda y el acuerdo del juzgado. Entonces esto es raro. Cuando se necesita una diligencia de embargo o una notificación, necesariamente quien la realiza puede ser un personal del comisionado por parte del secretario de acuerdos o por medio del juzgado. En este caso en unos juzgados se llama notificador, en otros se llama ejecutor y en otro puede ser normalmente quien lo realiza las notificaciones, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser exactamente practicado por la persona que es el ejecutor, ¿de acuerdo? O el actuario.
necesariamente. Entonces sería una causa de nulidad ese juicio porque no fue realizado en términos de lo prescrito por la ley. Una persona quien dijo ser el actuario debe de venir firmado, se debe de haber identificado No, ni se notó, no, con el documento. no lo hicieron y, Sí, sé que se llevó de papel, ajá, se llaman de papel, ujú. victorio. Bueno, pero hay un elemento de defensa a la persona. Se enteró ya que estaba con la sentencia, casi, o ya con la sentencia. Entonces ahí tienen precisamente elementos. Pero esa es la argucia que hacen los leguleyos, valga la expresión, ¿sí? Van y le dan dinero al actuario para que él haga de papel. Sí, la identificó. Casualmente siempre aparece, se identificó con el INE número tal de fecha tal y hasta exhiben. El problema es que la firma no se negó a firmar y así lo asientan. O sea, por eso es importante decir, no, esa no es mi firma, yo no firmé, yo no fue entendido conmigo y por eso se inicia una nulidad de juicio concluido, que casi en todos los códigos, inclusive el de comercio, lo manejan para echar para atrás la sentencia y retrotraerse al inicio hay amparos inclusive. Muy bien, sí, porque es raro eso. No es raro, es común. O sea, lo que pasa es que son las formas en que a veces ilegalmente se llevan a cabo los juicios. O sea, ¿quiénes hacen esto? Las personas, por ejemplo, los de Coppel, los de Banco Azteca. ¿De acuerdo? Entran ilegalmente con fuerza pública a quitarle los bienes. Oye, yo debía 10,000 pesos y llegan y les vacían la casa. ¿Sí me explico? Sí, por cantidades muy grandes. Ábrale usted, no le abro, sí, aquí estoy, no le abro. ¿Por qué? Porque yo sé que les va a dar pie. Es que le vamos a, aquí estoy, déjame ver, estoy aquí frente a través de la reja. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Abre la puerta y van para adentro, le dan el putazo. O sea, esas Muy son bien. las mañas que hay que saber. Obviamente, el cliente nunca te habla con la verdad muchas veces. O muchas veces cree que está viendo y empezó a darle y deposíteme a tal cuenta a través del Oxxo a una cuenta tal. No, yo voy y deposito directamente al banco o voy directamente a la caja y pones una excepción de pago. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante. Puedes hacer pagos parciales para matarle, pero el problema es que quienes van y piden prestado y no incurrieron en mora en el pago de la deuda, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se les va a ir incrementando exponencialmente, ¿no? Y normalmente todas las agencias de cobro que pretenden hacer la recuperación de carteras son gentes que se dedican, son unos bandidos, valga la expresión, ¿sí? Entonces, eso Muy es lo que bien. debemos de tener cuidado. Bueno, Muy bien, gracias, Rick. Sí, ándele. gracias. Verso. Ok. Bajo tu mano, Gonzalo, y dice, conforme a lo manifestado, posibilidad de nulidad de actuaciones aún existiendo, el desplazamiento debe cumplir con requisitos de legalidad. Si no existe esto, es nulo. Es correcto. La debida fundamentación y motivación, de acuerdo, contemplado en nuestra seguridad jurídica en el artículo 14, párrafo segundo y el artículo 16 de la Constitución, concatenado con el artículo primero, párrafo primero, segundo, tercero y quinto, y el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De acuerdo? Siendo licenciado Luis. Sí. Por eso es muy importante. Ahora, yo tengo una pregunta, hablando de lo que son las tertulias del derecho. A ver, licenciado Luis, esta pregunta sí es para usted. Sí. Si yo tramité un amparo, ¿de acuerdo? Y el diligenciario como tal del juzgado de distrito va a emplazar al tercero interesado, pero en el emplazamiento como tal, él dice que no encontró a la persona y pone fotos de Google diciendo, arguyendo que son
tomadas en el lugar, pero son fotos de Google, de acuerdo, se ven en las imágenes. Y dice que se encontró en el lugar, pero no halló a nadie ahí, que el domicilio no existe propiamente. Y físicamente... Hay que partir del principio de presunción de verdad de quien realiza el actuario, ¿no? De la diligencia, que sí puede uno objetar que el señor no describió, porque son muy específicas las actas que hay que llevar, y más en materia federal, ellos saben perfectamente bien que deben cumplir con los requisitos. Y es más, en el Distrito Federal se les requiere que físicamente ellos tomen, ¿sí? Porque yo le pediría que me exhiba en vía de defensa, ¿sí? Que yo redargullo de falsas la diligencia que realizó el actuario, ¿sí? Toda vez que me solicito que exhiba el documento y el aparato tecnológico que empleó para tomar la fotografía que dice ser. Y ahí va a aparecer que no es, que la bajó de Google. Ah, pero ¿cómo lo solicito? ¿Como un incidente? No, bueno, ¿cómo se solicitaría? Sí, en un ¿Un incidente. incidente? Sí, pero estás hablando de materia federal inclusive, ¿eh? Sí, es que sí me pasó. Entonces, eso es lo que uno tiene que prepararse para defender y defender muchas veces, ahora sí que con las uñas, todo lo que el elemento de fondo. Sí, estoy llevando un asunto muy pesado contra gente muy poderosa económicamente y políticamente hablando. No voy a decir nombres ni apellidos. No digas nombre, chingado. No lo voy a decir, entonces, realmente sí, ahorita en el amparo me está costando, bueno, no me está costando trabajo, simplemente es talacha, ¿de acuerdo? Pero me salió esta novedad y tenía la duda si era el incidente como tal lo que tenía que nombrar. Sí, inclusive, pues, hacer ese incidente en el amparo. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Luis, por aclarar mi duda. Yo también tengo dudas, ¿eh? También al licenciado Luis le ha de pasar en algún momento de tener dudas, ¿de acuerdo? Sí. No es malo tener dudas, ¿de acuerdo? No lo sabemos todo, propiamente los abogados, ¿de acuerdo? A lo mejor podemos tener una idea, pero nunca hemos enfrentado eso como me pasó ahorita, ¿de acuerdo? Nunca me ha pasado algo así, ¿de acuerdo? Entonces, en la teoría sí sé, pero en la práctica, pues como nunca lo he llevado a la práctica en ese tema, pues obviamente sí tenía yo Sí, hay que saberle. la curiosidad, ¿no? Entonces la duda al respecto. No es malo tener dudas. Lo malo es tener la duda y no preguntar. Ese es lo malo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre pregunten. No hace daño preguntar, ¿de acuerdo? No, aquí no se viene a discriminar a nadie, ni a tachar a nadie de ignorante, ni decir que no sabe. No. ¿Sale? Quítense ese miedo de aquí. Aquí no me interesa. Si ustedes no saben qué es un atributo de la personalidad, se los enseñamos, ¿de acuerdo? Si ustedes no saben cuáles elementos tienen que cumplir, yo les decía en materia familiar que ayer que estuve en cama por la reacción de la vacuna, me puse a pensar, ¿y si yo baso a lo mejor me regaña el licenciado Luis, pero si yo baso mis contratos, cualquiera que este sea, contrato laboral, contrato de enajenación, yo los baso constitucionalmente, ¿no será más difícil de tirar ese elemento de forma y fondo que tiene mi contrato? O sea, A ver, no entendí. sí, o sea, yo en un contrato, por ejemplo, laboral, tú estableces la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y a lo mejor Sí. en la cantidad que le pagas la estableces en la ley monetaria, ¿sale? Pero... No, pues es uno de los requisitos de Sí. la Ley Federal del Trabajo, establecer el monto del pago de la jornada. Pero si yo le pido, o sea, si yo como abogado digo, aparte de la Ley Federal del Trabajo, si cito la Constitución, porque la Constitución también maneja derecho laboral, ¿sale? De Es el hecho, origen de la Ley Federal del Trabajo. exactamente. ¿Por qué no nombro un artículo de la Constitución, o no un artículo, sino varios, o de las convenciones en mi contrato? Se puede hacer, claro que sí. Así como les dije que en una demanda de alimentos puedo nombrar convencionalidad y puedo nombrar constitucionalidad, también en un contrato lo puedo hacer, ¿por qué no, no? Igual, claro.
Entonces, no es malo, ¿de acuerdo? Esto que les estoy diciendo, a mí se me ocurrió ayer que me estaba yo muriendo de fiebre. Bueno, no estaba muriendo, pero sí me estaba dando fiebre muy alta. Fíjese lo que hacen cuando uno deliria. Sí, empecé Uno delira con las calenturas. Sí, entonces empecé a hacer dentología jurídica y dije, ¿por qué no le incorporo a mis contratos artículos constitucionales? ¿Por qué en un contrato de enajenación no manejo lo que maneja la Constitución en el artículo 16, la posesión y la propiedad? En el artículo 14, párrafo segundo, igual, posesión o propiedad, ¿no? ¿Por qué no lo establezco en un Sí, contrato de venta? Entonces, y así es más difícil tirar la pretensión del contrato. O sea, va a ser esto casi... se llama ser una persona profesional. ¿Cuántos clientes no te llegan y te dicen, es que usé un contrato de arrendamiento de la papelería? ¿Sí me explico? O sea, tú le estás dando un formato muy profesional, sí, muy válido, muy válido. Pero obviamente estás hablando de que te estás preocupando por la calidad de tu trabajo, por la calidad de tu cliente, ¿sí? Y que muchas veces el cliente no valora eso, ¿sí? Hay gente que no sabe leer, vamos a pensarlo así, o hay gente que no entiende, hay gente nah, este güey es un rollero, 20 hojas cuando lo pudo haber hecho en 3 o en 2. ¿Sí me explico? A ver, Amanda dice, ¿el contrato de arrendamiento lo podemos modificar? Claro, claro, Pero de acuerdo a las dos a las partes. necesidades. Si yo rento, a ver, vamos a poner de los dos Es un ejemplos. traje a la medida. Yo voy a poner un ejemplo. A ver, el licenciado Luis y yo rentamos, ¿de acuerdo? Vamos a decir que tenemos propiedades que estamos rentando. Hay un acuerdo de voluntades. Para que haya contrato debe haber objeto, o sea, la cosa y el precio. Lo demás son temporalidad, circunstancias, bla, bla, bla. Son circunstanciales, valga la expresión. Así es. Pero si no nos ponemos de acuerdo en precio y en el objeto, no hay contrato. No hay contrato, efectivamente. No, pero vamos a imaginar, no va a ser la misma necesidad que tenga el licenciado Luis en la Ciudad de México, ni la que tenga yo en la Ciudad de Puebla. Yo, por ejemplo, rento con servicios. Rento con servicio de internet, rento con servicio de Sí, luz. tu oficina. Sí, propiamente, ¿de acuerdo? Entonces, rento ya con los servicios incluidos, ¿de acuerdo? El licenciado Luis tendrá otras necesidades, a lo mejor no renta con servicios, ya renta como tal en inmueble, o por ejemplo, en Ciudad de México se da mucho lo de rentar oficinas por hora, ¿no? Para En ver, todo en México se llama WeWork. bueno, aquí en Puebla solamente en la capital, aquí en mi rancho todavía no. No, Entonces, sí hay lugares donde igual te rentan oficinas por tiempo. bueno, ya renté un despacho, ya es muy tarde para eso. No, pero sí lo hay, ¿de acuerdo? Lo maneja Luis Alberto como coworking, es correcto. Coworking. Así es. Coworking. Y la empresa se llama WeWork. Coworking. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa parte, ¿de acuerdo? Que conozcamos, que seamos, aquí no se trata de cantidad. Yo puedo tener, yo se los digo así, yo no llevo más de 5 asuntos por mes, ¿de acuerdo? Y no porque no pueda llevar más, claro que puedo llevar más, tengo otras 2 personas trabajando conmigo, ¿sale? Puedo llevar más asuntos, Ave María Purísima. pero la ¿Está un verdad, poquito, licenciado? ¿qué? ¿5 asuntos? Bueno, 5 asuntos Sí. diferentes por mes. Sí, A ver, licenciado, podemos llevar los que tengamos la capacidad jurídica de hacerlo. exactamente. Yo no les digo que hay que limitarse. Mientras no, a veces se te junta el lavado y el planchado y además lo tienes que sacar a colgar. Mira, yo lo que ¿Sí? le quiero comentar es que el dinero no sea el fin, sea el medio, ¿de acuerdo? Sí. O sea, yo, como tal, trato de buscar tener una vida con gustos, a lo mejor con algún otro lujo, ustedes lo han visto, ¿de acuerdo? Algún otro, ¿cómo se llama? Mi gusto de tener a mis perritos, por ejemplo, tengo 10 perros, ¿no? Y etc. de gustos que me doy, ¿de acuerdo? Pero, como tal, no busco hacerme millonario, ni extorsionar a los clientes, ni tampoco estar
así de estresado con los asuntos, ¿de acuerdo? Yo llevo 5 asuntos por mes, más aparte los que llevan ellos dentro de la participación, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces, sí estamos generando como tal lana, ¿de acuerdo? Pero eso ya es la visión de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Pero les hago la invitación. Piensa con puré de papas, Ah, está bien, brócolis o ¿El puré de alcachofas. papa? está bien, qué bueno que compró de ¿Y papa. alcachofa? Bueno, Está re bien. cara la alcachofa, no manches. Perdón. Ay, el limón. El limón, yo lo compré a 50 el kilo ayer o antier, no me acuerdo. No, ayer lo compré en Ya, 50 el ya kilo. nos estamos desviando del tema, Sí, es chico. cierto. Sí, es cierto. Perdón, les pido una disculpa. Ahora, ya vimos los actos accidentales. Los actos civiles son los que realizamos entre particulares. El acto de comercio es el que se realiza entre una empresa. Pero a ver, cuando se realiza de una empresa a una persona, para la empresa es un acto mercantil, para la persona es un acto civil, ¿de acuerdo? Cuando se realiza entre empresas, es un acto mercantil entre las empresas, ¿de acuerdo? Si es civil, o sea, si somos como tal dos personas que no nos dedicamos a nada, es un acto accidental, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que aprendan a diferenciar. Eso es lo que quiero que aprendan a leer en sus códigos civiles como tal, para que el día de mañana que tengan un asunto, tengan el conocimiento de. Por eso les hago la invitación de que se le chuten por lo menos los 15 primeros artículos del Código de Comercio. ¿De acuerdo? Para que empiecen a comprender esa parte. También de la Ley General de Títulos de Crédito, que se chuten como tal el endoso para que lo comprendan. No les voy a decir que se chuten la letra de cambio, porque eso ya nadie lo usa, ¿de acuerdo? Pero como tal, que se chuten los primeros artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿de acuerdo? Porque yo he visto en todos los programas que he visto hasta ahorita de universidades, ninguno maneja esa materia. Yo tuve esa materia, licenciado Luis, ¿usted tuvo esa materia de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? Aparte de mercantil. Yo llevé mercantil 1, mercantil 2 y títulos y operaciones de crédito. Y aparte derecho Aparte, mercantil. procesal mercantil, procesal civil. O sea, como materia, ¿eh? Sí. Obligaciones también como materia. Ese es el inicio. Entonces, realmente, ahorita hay una carencia como tal en las escuelas, por eso les hacemos la invitación de que los lean. Si no le entienden algo, sin pena pregunten, ¿de acuerdo? Oiga, maestro, ¿qué es una cosa? Ah, pues una cosa viene del de derecho romano, ¿de acuerdo? Cosa es todos los objetos, ¿de acuerdo? Que hay en la naturaleza, ¿de acuerdo? Incluso en todas partes. Esto es una cosa que ahora la diferencia, las cosas mercantiles son los títulos de crédito. Un cheque, un pagaré, un ticket del camión, ¿es un título de crédito, sí o no? Caray. Título de crédito, Sí. no, licenciado. ¿Un boleto de avión no es Es título de un crédito? comprobante de que no, No, yo no considero que sea así. yo sí. Yo no considero, que quede claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso exactamente se reputan títulos de crédito los que la ley así se están considerados. Un boleto es un boleto de avión, es un documento que acredita que uno está recibiendo ¿cómo se dice? El servicio, ¿de acuerdo? Y esto está tutelado también por la Procuraduría Federal del Consumidor. Yo así lo veo, igual la ley lo considera. Ok, Un boleto de avión, un boleto de camión, un boleto del taxi, pensando que dan alguna cuestión. los del ¿sí? aeropuerto sí, ¿no? Sí, por eso los del aeropuerto le dan un comprobante de, eso es lo importante, pero realmente la cuestión de títulos, pues obviamente es un documento propiamente el que así lo reputa la ley. Y así A lo ver, dice la ley de títulos y operaciones de crédito. yo leo el quinto y en eso es como me baso.
Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, cumpliendo como Sí, tal el principio de literalidad. Por sí. eso el endoso como tal en la parte posterior o los pagos parciales, yo considero que violan el principio de el principio de literalidad. También cuando engrapamos el documento o un contrato, está violando el principio de literalidad. No, no son de crédito, porque crédito es eso. Un cheque es un documento de pago, no es de crédito. Dice Jael, un boleto de avión se puede decir que es un contrato. No, es el documento que ampara que celebraste un contrato de adhesión. Vamos a dejar esa controversia pendiente para la próxima tertulia. El día que quieras. No te preocupes. Ya, es que ya nos quedan 2:47 y la verdad, mañana tengo que pararme temprano a andar en bicicleta. Bueno, Entonces, la realidad es que sí me quiero acostar temprano. Tengo que subir todos los videos de la semana que tengo pendientes. Entonces, por dele. eso lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Cuánto resta? 2 minutos 30. Órale, pues. Pues bueno, como siempre, todos son bienvenidos a las tertulias del derecho. Las celebramos cada sábado, de ser posible, a menos que sea festivo. Por ejemplo, cuando sea el sábado santo, no vamos a tener tertulia del derecho, de una vez les aviso. Es día festivo como tal, ¿sale? Entonces, el sábado santo no vamos a tener clase, pero ahí fuera, Es jueves, viernes y sábado, profe. así es, y yo voy a descansar. Y el domingo es de gloria. Domingo es de gloria, así es. Entonces, esos días vamos a descansar también de las clases particulares que yo les doy. Bueno. También, entonces, bueno, espero Oiga, que... licenciado, Dime, licenciado. podemos hacerles un ruego, un comentario, una solicitud, que participen más. Estas tertulias son para eso, para que ellos pregunten y nosotros podamos platicar entre todos. Pero preguntar no significa nada más pregunto. No, oiga, licenciado, el artículo tal dice tal cosa. Oiga, licenciado, esta situación del artículo, o sea, licenciado que estuvo participando, la licenciada de Aguascalientes, o sea, tienen la curiosidad de haber leído por lo menos o tener elementos para poder debatir. De esto se tratan las tertulias, no de que estemos haciendo un monólogo entre usted y yo. Es correcto. Bueno, Obviamente, el licenciado Luis y yo, ya lo sabemos, ya lo conocemos. De hecho, la próxima clase vamos a debatir, de eso se trata. Pero lo que queremos, obviamente, es que ustedes participen. Recuerden que los juicios son orales hoy en día. Ya el familiar, civil ya son orales, el penal es oral, ¿de acuerdo? El laboral ya aspira a ser oral, ¿sale? Y así van a ir a la apertura todos hacia la oralidad. Entonces, propiamente, ustedes tienen que hablar porque Dios les dio boca, úsenla, ¿de acuerdo? O bueno, en lo que crean, Alá, Dios, no sé, lo que ustedes quieran, el espagueti volador del espacio, lo que ustedes quieran, ¿sale? Les dio boca para hablar, usen esa boca, porque si no, en un juicio se van a quedar callados y se los van a atorar con todo, ¿de acuerdo? Por no decir otra palabra, ¿sale? Entonces, les deseo una excelente noche, cuídense mucho, todavía no acaba la pandemia, sigan usando cubrebocas, por favor, y les deseo una excelente noche a todos. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias. abogados. Gracias. saludos.